Y buenas noches, damos comienzo a lo que sería la semana número 2, ¿no? Gracias a ustedes vamos a poder compartir un poquito lo que se realizó. ¿Se acuerdan que trabajamos con una herramienta que era cómo operaba nuestro cerebro con el aprendizaje? Entonces yo les pedí que compartieran dentro de la plataforma y vamos a ver cómo ha quedado eso. ¿No les hace ilusión de ver cómo se encuentra? Vamos a ir viendo. Entramos por acá. Nos vamos a la presentación y siempre este foro que utilizamos de anuncio noticias, entramos en el programa de Aulas Felices y vamos a ver cómo quedó la actividad número 2. Ahora mismo les voy a compartir pantalla, ¿no? ¿Todavía no pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? Lo vemos a usted, pero no su pantalla. Bueno, pues entonces se acabó de verme a mí. Voy a ir manipulando por acá. Vamos a ir viendo un poquito para que yo pueda cambiarle la pantalla. A ver. Estoy teniendo problemas para encontrar. A veces cambian las características y al cambiar las características, ahora sí. Muy bien. Perfecto. Y ahora lo tenemos. Ahora sí estamos, ¿no? Miren, vamos a ir viendo, ¿no? Su panel parlante, esa herramienta que utilizábamos. Bien, aquí tenemos a Gilberto. Le tenemos por acá, ¿no? Cómo hizo esas conexiones, cómo utilizó a través del Canvas, vio los distintos conceptos, así operó lo que es su cerebro. Alejandro también lo tenemos acá. Entonces, gracias a este panel nos hemos metido dentro de lo que son su sinapsis cerebral. Aquí también tenemos un excelente trabajo de Alejandra, de Karen. Perfecto, ¿no? Muy bien. Eso es para felicitarle. Y no se olviden también que ustedes, para que se vayan conociendo, tenemos la presentación y la bienvenida. Para esta semana también habrá que trabajar con el tema de un programa de inteligencia llamado Aulas Felices. Y colocaremos también aquí la otra herramienta con el enlace. Vamos a hacer un libro virtual. Muy bien, entonces comenzaremos y veremos de qué se trata la semana número 2. Porque ya oficialmente la semana número 1 la tenemos finalizada, ¿no? ¿Qué me dicen por el chat? A ver, ¿qué comentario? ¿No puede ver? ¿Puede ver ahora? Hola, Edgar, ¿podría ver? ¿Puede ver? Le pregunto. Creo que sí, ¿no? Perfecto, Edgar se ve. Entonces nos vamos a la semana que nos toca. Y esa semana que nos toca es la semana número 2. ¿De qué se trata? Simplemente derivamos un componente y ese componente de la competencia es ver sobre todo lo que se adquiere a lo largo de la formación e interpretar. Entonces vamos a interpretar lo que son la neurociencia dentro del aprendizaje. De ahí, bueno, como ven, tenemos un apartado muy importante que hay dentro de la neurodidáctica, que es la atención. Entonces le vamos a dedicar un tiempo al tema de la atención. Después le vamos a utilizar el tema de un programa llamado de aulas felices de inteligencia. Después vamos a ver los entornos socioculturales, lo importante que trasciende en el tema de aprendizaje y una serie de videos aquí que son compartidos. Como ven, uno de los videos siempre se utiliza para el tema de el foro, que serían las neuronas espejo. ¿Por qué imitamos? ¿Por qué nos comportamos así? ¿Por qué sentimos más allá de sin poder ejercitar conexiones a través? Y después tenemos la actividad del programa Aulas Felices.
Han visto aquí son conferencias realizadas con otros compañeros en otra, y ahí lo tendríamos, ¿no? Vamos a ver de qué se trata esa presentación de la semana. ¿Han podido entrar? Díganme. ¿Han podido ver un poquito de qué se trata esta presentación? Mientras yo lo voy abriendo. Les doy la palabra mientras se va abriendo. Lo importante que son en los procesos de aprendizaje. Nosotros en la anterior semana hemos visto cómo era el aprendizaje, cómo se producía, pero cómo mejoramos ese aprendizaje. Entonces, ahí nos tenemos que parar. Esta semana nos vamos a parar en lo importante dentro de los espacios de aprendizaje, ustedes como docentes, intervenir en la atención. ¿Para qué? Para que consideremos un aprendizaje significativo. Vamos a ir viendo un poco de qué se trata la atención desde el punto de vista del aprendizaje significativo. Entonces, siempre hay una reflexión, y la reflexión mayor va en relación a qué? A que cada uno de ustedes están en procesos, y en esos procesos tienen que educar, y en eso no pueden imponer información, ¿ya? Imponer información a la memoria va a hacer que eso no sea significativo y que no tenga un sentido. Entonces, ¿quién me ayuda a pegarle una lectura aquí? ¿Quién tiene voz de novela? A ver, cuando educa, cuando enseña, ¿qué hacemos? ¿Quién me ayuda con la lectura? A ver, le doy paso a... ¿Quién se atreve a pegarle una lectura de... ¿Quién tiene voz de novela? Teníamos un comunicador entre nuestras filas, ¿no? Sí, soy yo, pero no sé, no creo que sea de novela mi voz. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Le damos una oportunidad a ver si sí o si no? Sí, Claro, claro. ¿Qué hacemos cuando Bueno, educamos? Le escuchamos. ok. Educas cuando suscitas convicciones personales, no cuando impones tus convicciones. Cuando enseñas a caminar, no cuando impones caminos. Cuando fomentas la capacidad de pensar por cuenta propia, no cuando impones tus ideas. Cuando cultivas la autonomía del otro, no cuando impones tu autoridad. Cuando respetas la originalidad que diferencia, no cuando impones la uniformidad. Cuando ayudas a aceptar la sanción, no cuando impones un castigo. Cuando ganas el respeto con tu autoridad de persona respetable, no cuando impones autoritariamente. Imagínense, esto es lo principal para suscitar anterior. Convicciones personales. Tenemos que hay que ser autocríticos cada uno de ellos. La libertad, ¿no? ¿Qué más? La autonomía tienen que crear. Seguimos. El tema de la innovación, ¿no? La originalidad. No que lo signifique un aprendizaje, un castigo, como una mochila que tiene, y el respeto, sí o sí, hacia la persona que me demuestra que puede transmitirme conocimiento. Entonces, todo eso lo tenemos que hacer para no imponer información a la memoria. Quiere decir que si imponemos información a la memoria no va a pasar a largo plazo, a memoria a largo, y entonces no se va a producir aprendizaje. Entonces, lo más importante es en el tema de intervenir en el aprendizaje. Muy bien. Entonces, para eso nos meteremos en la atención. ¿Por qué? Porque si queremos ir a la memoria, tenemos que interpretar primero la atención. Entonces, dentro de la neurociencia vamos a ver de qué se trata el tema de la atención. La atención es como esa señal que en las atrancaderas que hay en Santa Cruz, ¿no? Y en todos los países. Es un compendio de cuerpo, cerebro, mente y medio ambiente. Todo ello ejerce la atención a nivel de nuestro cerebro. No podemos hacer un estudio separado. Entonces, le pongo un ejemplo. Cuando nosotros transmitimos y queremos ejercer atención en espacio de aprendizaje, tenemos que hacer también uso de nuestro cuerpo.
Ya saben que cuando se maneja el tema de posturas con los brazos abiertos o se mueve mucho, eso ejerce ¿qué? Una situación de peligro. Entonces, si alguien me está amenazando, ¿cómo yo voy a aprender? Entonces, eso llega directamente al cerebro. Nosotros tenemos que crear un ambiente, y un ambiente puede ser dentro de un aula y fuera, y tiene que ser también un ambiente de estímulo. Entonces, también eso podemos producir ¿qué? Un tipo de atención que se llama una atención que es de defensa. Entonces, nosotros creamos ambientes saludables, ejercemos atención con nuestro cuerpo y transmitimos en el cerebro y en la mente de los demás. ¿Sí o sí? Entonces, tiene que ser ejercitado continuamente la atención y crear. Por eso tenemos que estudiarlo de forma continua. La atención se ejerce sobre el cuerpo, sobre el cerebro, sobre la mente y sobre el medio. Y hay que ver que esa es la mejor forma para comprender el aprendizaje. O sea, la obsesión nuestra es manejar el aprendizaje sobre otras personas, ¿no? Y para eso aparece ¿qué? El sistema atencional. Si nos metemos dentro de nuestro cerebro, que sería una especie así, vamos a ver si yo le puedo trasladar. Empieza con esta estructura. Esto sería básicamente nuestra estructura cerebral. Todo eso son conexiones que se van produciendo a lo largo del tiempo. Como les decía en la anterior, teniendo experiencias nuevas, con conocimiento, pero que ustedes tienen que intervenir en el cerebro de los demás. Y todo esto es visto con una gammagrafía y con el tema de contrastes. Entonces, imagínense, partes cerebrales. Esos son impulsos que se producen, nuevas conexiones, aprendizajes nuevos, por eso se interpreta con distintos colores. Entonces, ahí tenemos que intervenir. Que los cerebros de los demás estén en continuo ahí. Entonces, si después de eso ustedes se ponen en el espacio de aprendizaje y nosotros le hacemos una prueba, tendríamos que ver en los cerebros de las personas. Y los cerebros de las personas se construyen así, van construyendo, construyendo, construyendo. Esto sería lo que está dentro de los espacios de aprendizaje. Para ello tendríamos esto, que estimular. Pero imagínense cómo estimulamos. Hay un bombardeo constante siempre dentro de nuestro cerebro, entonces hay que filtrar. Entonces, sobrecargar en espacios de aprendizaje y de información también pueden ser su responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay que focalizar la atención. ¿Y cómo la focalizamos? Pues sensorialmente. Entonces, la tarea que tienen que hacer ustedes, sensorialmente, que las personas pueden aprender. Para eso, ¿qué tiene nuestro cerebro? Lo que veían acá. Tienen ese soporte neuronal. Y ese soporte de distintas neuronas son lo que se llaman las redes Hebbianas. Entonces, ustedes tienen que responder en estas redes Hebbianas que se producen. Como ven, ¿no? Que aquí están con colores. Entonces, tienen que trabajar en esas redes Hebbianas, las cuales construyen que rutas y caminos de estímulos activos, como ven, ¿no? Son circuitos específicos y eso hay un consumo. Lógicamente el cerebro consume y consume moléculas y entonces hay que nutrirlo. Entonces lo que hay que hacer constantemente, esas redes que han visto, es construirlas y reforzarlas. Algunas hay que modificarlas, sigo lo mismo, con el mismo. Algunas se modifican, como ven. Bueno, nada de alcohol ni nada, porque esto sería situaciones donde algunas se modifican, otras se eliminan. Todo esto que son carreteras, más o menos podríamos hablar así, es lo que tienen que ustedes producir sobre los demás en los espacios de aprendizaje. Lo vamos a parar por acá. Entonces, eso es lo que se llama la neuroplasticidad y las redes Hebbianas. Entonces, ya sabemos que nuestro cerebro tiene capacidad de crear nuevos estímulos, nuevas redes, nuevos aprendizajes, pues a través de esto, simplemente, de las redes Hebbianas. Entonces, ¿nuestro cerebro puede? Claro que puede. Y esta es lo que se llama, lo que hemos dicho, la neuroplasticidad y las redes Hebbianas. Entonces, todo eso, el aprendizaje se produce ¿por qué? Por muchas redes. Esas redes pueden ser tanto emocional como cognitivo, ejecutivo. Entonces, lo emocional, ¿qué es?
un aprendizaje más rápido, duradero, inolvidable y sin esfuerzo. Sin moléculas de ATP, no consume mucho, con lo cual el otro es lento, fácil de olvidar y requiere tiempo y esfuerzo. ¿Cuál piensan, si miran la fotografía, se les presenta algo distinto? ¿Ven algo distinto en esta fotografía? ¿Algo escrito? ¿Cómo se llaman las redes? Evianas, no levianas, lesbianas. ¿Diana o Debiana? Ahí, Diego. ¿Cómo se llaman estas redes? ¿Lesbianas? ¿Esto de acá? Lesbianas. Nada de lesbianas, ¿no es? Las neuronas no tienen sexo o condición sexual, ¿no es? Pero es una pruebita que yo les he puesto porque son redes hebbianas, ¿no es? No lesbianas. Entonces, ¿quién se dio cuenta de este error tan grave y esta mi ignorancia? Diego. Diego se dio cuenta, ¿no? Que parece que está ahí lejos, ¿no? En una cueva. Entonces, ¿ese aprendizaje que ha sido emocional o cognitivo ejecutivo? ¿Qué dice? Le dejo que lo lea un poquito, si quiere. O lo tiene claro ya. ¿Fue algo emocional, cognitivo ejecutivo? ¿Qué me dice Diego? Cognitivo ejecutivo. ¿Ya? ¿Qué opinión? ¿Opiniones? Hablo Israel. Yo creo que es emocional en todo caso, ¿no? Porque por la gracia que causa la confusión se vuelve emocional. Bien. Y por lo que es también fácil de retener, ¿no? Y difícil de olvidar. Bien, ya tenemos dos posiciones sobre lo emocional. Nos quedaría Israel, creo que quería decir algo. Sí, yo también creo que lo emocional, porque es mejor, digamos, como cualquier otra persona. Mejor puede aprender uno. También por acá Edgar también dice que por el chat que también piensa que es emocional y José también emocional. Karen se ha incorporado, pero me dice que sí, que creo que también sería emocional. Correcto. Esto es una forma de aprendizaje que hemos dicho, ¿no es? Esa forma de aprendizaje crearía de una forma rápida, duradera y tal vez no se olviden de lo que es nuestras conexiones y nuestras redes hebbianas, ¿no es? De cómo opera nuestro cerebro. Gracias simplemente con este ejemplo, y este ejemplo ha sido visual. Entonces, esas redes hebbianas nunca se les va a olvidar, ¿no es? Muy bien, ¿no? Muy bien. Nos aplaudimos, ¿no? ¿No nos aplaudimos? Pues yo les aplaudo. Bien. Escuchan mis aplausos, ¿no? Pero no escucho los suyos. Bien. Nada, no escucho, ¿no? No se emocionan, pues lo han hecho muy bien. Muy bien, por el chat creo que sí se han emocionado. Como no hay emoticones, bravo, ahí, eso, no hay. Entonces, bueno, bienvenida Alejandra, ya la podemos ver. Buenas noches. Toda nuestra experiencia del aprendizaje se produce a través de ¿qué? De conexiones, de nuevas conexiones. Es lo que veíamos en ese video, ¿no? Y lo que se ve reforzado con las imágenes. Y hay que crear esa nuestra ruta, que nos hace distintos a cada uno de nosotros. También es importante que estas actividades o experiencias sean gratas y entra lo que vamos a ver con la actividad número 4, que es la inteligencia emocional. Lo importante que está haciendo para el tema de los espacios de aprendizaje, cómo nosotros manejamos esa autoestima que hemos visto, ¿no? Cómo somos autocríticos, todo eso es aprender, desarrollar espacios de aprendizaje sostenibles y que el cerebro no lo olvide y que cuando lo tengamos que utilizar, lo tengamos como multialmacén. ¿No? Así simplemente ejerce. Otro lado interesante sería el hipocampo. ¿Y por qué es importante? Simplemente, como lo ven acá, ¿ven? Que han visto, aquí estaría ejerciendo y aquí iría esta memoria explícita. Si yo les coloco
En laboratorio, cuando nosotros trabajamos, nosotros colocamos aparatos así. Simplemente para tomar las pruebas y ver qué zonas del cuerpo producen lo que han visto en el otro video y qué le ejerce sobre ellas. Son cascos que se utilizan, fueron principalmente estos cascos, como saben ustedes, la investigación primero es para la guerra y después ya llega para la ciencia. Entonces primero lo crearon los americanos y después ya lo estamos utilizando nosotros en el tema de la ciencia. Entonces simplemente yo les colocaría eso y se hacen distintas pruebas. Un poquito para trasladarle las pruebas que nosotros hacemos. ¿Dónde se iluminaría? Esta parte de acá. Y este es el hipocampo, que almacena esta memoria. ¿A través de qué? Otras células que se llaman piramidales. Y esto lo que hace es que creen nuevas conexiones y que el aprendizaje sea significativo. Entonces, mire qué bonito es cuando yo sé en qué parte del cerebro se trabaja esa memoria explícita que va a hacer que todo lo que yo aprenda me signifique algo para mí y que sea importante. Y cada vez que por mi plasticidad cerebral voy a poder iluminar o crear mayor memoria y almacenar esa información. Entonces, ¿yo sé dónde tengo que trabajar? Sí, sé. ¿Y cómo sé si yo estoy produciendo esa memoria? Ahí están ustedes como docentes. Tendrán que elegir qué métodos, qué estrategias, qué técnicas y qué herramientas. Lógicamente yo sé que en otros módulos les van a explicar qué métodos hay para evaluar el aprendizaje, qué métodos hay para transmitir el aprendizaje, qué herramientas, si quieren utilizar tecnología, si no quieren utilizar, si quieren utilizar aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en evidencias, ¿no? ¿Han visto estrategias? A ver, porque estoy hablando yo mucho. ¿Saben lo que es un aprendizaje basado en evidencias, basado en problemas? ¿Han escuchado algo relacionado con ello? Díganme lo que hayan... Los aprendizajes basados en problemas son aquellos que presentan algún caso de uso donde uno puede aplicar lo aprendido, por ejemplo. Perfecto, después tenemos en evidencia, tenemos, ¿no? El tema diferente, pero esas son estrategias que tienen ustedes como docentes, ¿ya? ¿Para qué? Para intervenir en el aprendizaje. Y habría que ver si ejerce alguna influencia en los alumnos o no, ¿no? Habría que ver si ejerce alguna influencia sobre el hipocampo y almacenamos la información, producimos mayor plasticidad cerebral, aumenta nuestro cerebro, las conexiones, y ese aprendizaje se almacena. Pero ¿cómo lo sabemos nosotros si esa estrategia de aprendizaje por proyectos es la ideal, o puede ser uno por evidencia, o puede ser otro tipo de estrategia, ¿no? ¿Cómo lo sabemos nosotros? Nos da la respuesta ¿quién? La neurociencia y el cerebro. Y en este caso el hipocampo. ¿Qué más estrategias o métodos han visto ustedes? Por ejemplo, ¿cómo prepararían en un salón de clases? Hay metodologías constructivistas, ¿no? ¿Qué metodologías hay más? A ver, un poquito. Lo necesito. Los he dejado sin palabras. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo utilizo un ABP, que sería basado en evidencias, se utiliza mucho en el tema se ha utilizado mucho en las ciencias de medicina, ¿no? Yo pongo una serie de pruebas, o también lo podría hacer en el tema de si yo le doy un asiento contable le doy y le doy con un error. Y alguien tendría que encontrar la evidencia para descubrir dónde estaba el problema. Yo considero que esa es la mejor forma para que mis alumnos aprendan contabilidad 1 o contabilidad 2. Pero ¿qué ocurre? Que tal vez no llega a la memoria. Tal vez a una memoria explícita no. A una memoria operativa sí, en el momento lo saben hacer, pero después ya se les olvida. Y peor todavía, no es que se les olvide, no saben solucionar problemas y hacerlo significativo. Entonces, no sería una metodología y una estrategia para utilizar a esas personas.
¿Ya? Entonces le pondríamos lo que le he dicho a cada uno de ellos mientras voy trabajando a nivel del cerebro, le colocaría como esta diadema y vería un poquito cómo interactúa. En este caso es un ejemplo para ver cómo las personas eligen productos. Esto es utilizado desde el punto de vista comercial. Cómo interactúa o cómo responden a distintos estímulos para ver el tema de los productos. Licenciado, Le escucho. una consultita, le habla Diego. Usted hace un momento mencionó la metodología constructivista, entre otras. Hace un par de módulos nosotros vimos otro tipo de metodologías como la... ahí se me fue la voz. Cognitista, la constructivista, la colaborativa. Obviamente hay una tendencia en la educación a tratar de que el conocimiento sea generado por uno mismo o por sus pares, que sería la última metodología o la metodología más moderna. Los compañeros me pueden ayudar con los nombres de la otra metodología, pero ahorita no recuerdo. Lo que usted nos está mencionando acá es que tenemos que tender hacia ese tipo de metodología o, digamos, la que ayuda a construir el conocimiento para nosotros mismos y entre nuestros compañeros o entre los alumnos. ¿Es eso lo que quiere decir? ¿O es que podemos mezclar o variar las metodologías o ya están obsoletas? Y si es así, más que nada sería la pregunta cómo hacerlo, ¿no? Porque entendemos que afectamos ciertas partes del cerebro con la información que brindamos, pero habría que evidenciar justamente cómo estamos, si estamos o no estamos afectando el cerebro con lo que estamos haciendo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué metodología usted recomienda y cómo podemos darnos cuenta si lo estamos aplicando o no? Gracias. Bueno. Uy, se cortó un poquito, ¿no? Hola, hola. ¿Lo he dejado sin palabras? No, perfecto. Mire, lo que acaba de decir usted es muy importante. Para eso, los que somos creyentes, por decirlo, de lo importante que es el cerebro y el sistema, y de la investigación continua de las neurociencias, es porque creemos que cada uno de nosotros somos individuales. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo determinar como pedagogo o como persona que estoy en un espacio de aprendizaje qué metodología es la mejor, sin hacer un análisis de la individualidad. Las neurociencias nos dan la posibilidad de meternos en el cerebro de cada uno de ustedes. Si ustedes me quieren donar para el laboratorio con el que trabajo yo en España un pedacito de su cerebro, ¿han visto los choppel del supermercado, lo que venden, los jamones? Con nosotros, por ejemplo, Alessandra, estoy viendo que ese cerebro me interesa, porque va desde un rango de no supera los 40, le secciono una partecita del cerebro, lo meto en micro y empiezo a investigar sobre ella, ¿no? Cómo hasta ese momento ha desarrollado el aprendizaje, cómo estudió su carrera, y ahí podría elegir en ese rango de edad cómo es el mejor. ¿Usted me deja su cerebro? Lógicamente tiene que morir, pero muere por la ciencia. Entonces, la individualidad de todo eso me permitiría saber. Y en un aula hay que hacer lo mismo. Hacemos un pequeño diagnóstico, yo les daría esas diademas, ustedes preparan su metodología, si quiere la constructivista, ¿no? O la que utiliza las TIC, lo que usted quiera, y ve cómo es el proceso de aprendizaje. Pero determinar una, si es más nueva, más antigua, eso no es correcto. ¿Ya? Si está enmarcada en el siglo XXI o no. Es como cuando las personas dicen la utilización de herramientas tecnológicas o la utilización de analógicas. No es ni más correcto ni menos incorrecto, sino que hay que saber qué tenemos dentro de un salón de clases o dentro de un espacio de aprendizaje, porque ustedes pueden dar clases o pueden estar dentro de su empresa dando procesos de formación. Entonces, eso es lo rico de podernos meter en el cerebro de las personas. Para lo bueno, porque el neuromarketing y el marketing y todo eso se meten para crear, ¿no? Nosotros no. Nosotros vamos a ver lo que hay ahí y vamos a ver cómo nosotros podemos mejorar. ¿Para qué? Para crear atención en las personas y gracias a crear atención en las personas pase a la memoria y esté en el hipocampo, como decíamos. Como conocemos en qué parte se desarrolla eso, hay que intervenir en esas partes. Y el cerebro queda mucho, porque es un mapa todavía que queda por descubrir mucho. Entonces, no podemos determinar, no se puede determinar.
El que le diga que una metodología constructivista, una es mejor o otra es mejor, depende de cada una de la individualidad. Y también depende de qué, del ambiente. Hemos dicho que es un cuerpo, mente, cerebro y también es una parte cultural. No es lo mismo Bolivia, no es lo mismo en un ambiente familiar, no es lo mismo un aprendizaje en una empresa. Entonces también esos factores modifican el aprendizaje a nivel del cerebro. ¿Y qué dicen el resto? Alejandra, ¿me permite que yo le un pedacito de su cerebro? ¿Quién dona su cerebro para la ciencia? ¿Quién quiere donar? ¿Alguien se ofrece o no? Necesitamos cerebros que tengan entre lo que son 5 a 45 años. ¿Araceli se anima? ¿Deja familia usted o no? Si vienen hasta Camiri y me encuentran. Por un cerebro se hace lo que haga falta. Un poquito es eso, a la respuesta. No sé si tiene algo más por ahí. Usted no se deje decir por nadie que tiene que utilizar una metodología o unas estrategias. En base a que sea más nuevo, más moderno, no. En base a lo que hay dentro del cerebro de cada uno de nosotros. Imagínense qué bonito es. También hay un concepto muy interesante en el tema de la música. Hemos dicho que aprendemos a través de lo que son los sentidos. Hay música que nos relaja, hay música que satisface nuestras ondas cerebrales. Entonces, es también. Pero lo más importante es eso. ¿Cómo manejamos la atención? Imagínense, diariamente, como hemos visto, hay una contaminación de estímulos. Pero hay que ver cómo la adaptamos nosotros el aprendizaje. Y diariamente hacemos lo que es el multitasking, miles de actividades, procedimientos, que lo hacemos un poquito como si fuéramos zombies, ¿no? Entonces, aparecen ¿qué? La parte subjetiva y la parte analítica. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con esa parte analítica, no la que interpreta y lo hace sin ningún tipo de compromiso. Entonces, ¿qué tenemos en el concepto de atención? Lo más importante para esta semana. Interactúan entre sí y con otras funciones cerebrales. Ya le hemos dicho, con el cuerpo, con la mente y con el medio que nos rodea. Es un multicomponente la atención. Y entonces, ¿para qué lo utilizamos todo esto? Nosotros principalmente, ¿qué hacemos? Póngame un caso de algo que le haya pasado el día de hoy. Algo interesante, una anécdota. ¿Quién ha tenido una anécdota? Yo tengo una muy vieja de un catedrático mío. Si no me cuentan nada, se la cuento yo. Anécdota de hoy o de un día, cuenten una anécdota. A ver. No me digan que ustedes son aburridos y no tienen anécdotas y les pasan cosas curiosas y meten la pata. ¿No les pasa eso? Alejandra, ¿le ha pasado algo? ¿Ha metido la pata últimamente? ¿Saben lo que es meter la pata, no? ¿Ha metido la pata en algo o no? No, licenciado. Ernesto, ¿alguna metedura de pata así que diga trágame tierra, mar y Israel? Hoy no. Hola, Hoy no. ¿Y otro día? A ver, ¿hacía alguna perdón. anécdota? ¿Y otro día? A ver, ¿hacía alguna? No que recuerde ahorita, voy a recordarme. Por ejemplo, nos dice Alejandra, nos decía cuando muera. No. A mí no sirve cuando usted esté muerta. Tiene que ser reciente porque ya saben, ¿no? Los tejidos dejan de ser y entonces no podría. Lo siento, tendría que morir por la ciencia. ¿Ya, Alejandra? Bueno, yo les voy a contar una anécdota, pero no quiero que se revolucione mucho ni ruborice. Yo tenía
un catedrático, ¿no? Y ese catedrático no le entendíamos muy bien cuando hablaba, ¿no? Y bueno, nosotros íbamos a clase, pero no le entendíamos. Y un día dejó de venir a clase. Yo le pregunté, y justo la mujer también era catedrática de otra materia, y le pregunté un día, bueno, ¿y dónde está su marido? Dice, no, le han operado. Ah, ya, bien, bien, uy, bueno, hay que se recupere. Y siempre preguntas por quedar bien, ¿y de qué la han operado? Y dijo la mujer, bueno, le han operado a mi marido de frenillo. Ah, y a mí me salió espontáneamente, dije, menos mal, porque no le entendíamos nada cuando hablaba. Era tío, no podía hablar nada, no entendíamos nada. El viejito, no entendía nada, iba hablando nada. Me dice la señora, no, no la han operado de ahí, hijo. La han operado del frenillo de abajo. Ah, ya, señora, ya, pues entonces le vamos a seguir sin entender. Estuve como 15 días escondiéndome yo por la universidad de la vergüenza que era. ¿Entendieron un poquito? Hay dos frenillos, el de la lengua y el que tenemos en el tema del aparato reproductor del hombre. ¿Qué pasó? Yo no utilicé el concepto de atención, yo no le puse atención y metí la pata como nadie. ¿Yo qué hice? No hice un filtro de información, ¿no? Yo pensaba solamente una posibilidad, que el frenillo fuera de la lengua y que simplemente se había operado porque no había nadie que le entendiera. Menos trabajé con el tema de seleccionar información. Podía haber buscado otro tipo de, haber preguntado a otro compañero, a otro catedrático. El tema de atender a varios estímulos, nada. Yo estaba obsesionado con el tema de no lo he sostenido la atención y creé mi representación mental. Entonces, yo no trabajé muy bien el concepto de la atención, porque no vi el cuerpo, cerebro, mente y medio ambiente. Es una anécdota que le quería trasladar. Yo lo he pasado, bueno, yo tuve mucha vergüenza en la universidad durante un tiempo, hasta que y llegó el profesor después de su día de baja, y me dijo, hijo, usted preguntó por mí. Sí, profe, pregunté por usted. No sabía yo qué hacer, ¿no? Bueno, pues entonces eso es cómo trabaja el multicomponente. No sé qué tienen que decir de mi anécdota, no me la critiquen mucho, ¿ya? Interesante, puede pasar. Puede pasar, ¿no? A ver, Sí. yo después de contarle la anécdota, cuéntenme alguna metedura de pata de ustedes. Tienen, la mía esta fue la más grande. Hola, ¿Le escucho? hola. ¿Le escucho? ¿Le escucho? Ya yo le cuento una cortita del trabajo. Ya, sucede que yo entré a trabajar en una tienda de ropa, pero era una tienda de ropa seria, con sistema y stock y todo eso. Y estábamos en la parte del fondo y era mi primer día. Mi compañero de universidad trabajaba ahí en la parte de sistema y yo iba a entrar a caja. Y estábamos al fondo con una señora que estaba así, medio sudando, medio mal vestida, y habían varias señoras brasileras, eran las dueñas. Entonces, al fondo hacía calor, y le digo, no, pucho, qué calor que hace aquí. Sí, hace falta unos ventiladores y no sé qué. Claro, adelante, donde estaba la gente, bien ventiladito, con aire acondicionado, todo. Y al fondo, los que trabajábamos, o los que trabajaban ahí, con aire del ventilador nomás, ¿no? Entonces le digo, sí, lo que pasa es que, pucha, los dueños pues no se fijan en los trabajadores, no se fijan en los empleados, ¿no? Le digo, ellos con que trabajen suficiente y no se fijan si están con aire, si no están con aire. Ese mismo día me enteré que esta persona era la dueña de la empresa. ¿Duró mucho en el trabajo o cómo fue? Duré hartísimo porque era muy sincero, así que parece que valoró eso. Pero imagínense, ¿no? Tierra, trágame, ¿no? Entonces, el Sí, tema de atención ahí falló, ¿no? No interactuaron lo que hemos visto aquí, ¿no? Filtrar, seleccionar, atender, ver otros estímulos, ¿no? Sostener, ¿no? Tal vez en ese momento tenía que haber visto el estímulo y haberse callado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el concepto de atención. ¿Alguien más tiene alguna anécdota por ahí más? ¿Cómo es eso? Porque así interactúa. Le quiero compartir una, pero esta no es mía, ¿ya? Esta es rápida. Ustedes saben lo que es mimos, ¿no? Para Santa Cruz.
Es una cadena grande hotelera de alojamiento nocturno, ¿no? ¿Conocen o no? Sí, Bueno, residencial. residencial, sí. Sí, yo que me voy adaptando un poco, ¿no? Entonces, había una persona de Viva que quería hacer una activación. Entonces, estamos trabajando con la empresa porque a nosotros nos buscan para ver lo que quiere el consumidor a veces, ¿no? Y nos dijeron, nosotros lo que consideramos que en Santa Cruz el humor funciona bien, pero tiene que ser un humor que no hable, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto que hay un mimo en la plaza, donde se pone a... Y saltó la directora de marketing y dijo, sí, pero yo no sabía que había un mimo en la plaza 24. Se equivocó la mujer entre lo que es una persona mimo que hace esto y el residencial mimo. Entonces ella misma no sabía dónde meterse. ¿Dónde va a haber un residencial mimos en la 24 de septiembre? No hay. Hay un hombre que hace mimo. Entonces no filtró, no seleccionó, no vio estímulos y no sabía qué hacer esa directora de marketing de Viva. Claro, ella decía, bueno, yo no he visto ningún residencial mimos en la 24. No, señora, nosotros hablamos de un mimo. Entonces, esa es una buena forma de trabajar con el tema de la atención. Y bueno, eso lo trasladaba un poquito. Esa anécdota no es mía, ¿ya? Esa es del trabajo. Yo solo tengo una. Gracias a Dios. Entonces, para eso, ¿qué tenemos? Que modelar y ver las respuestas a dichos estímulos. Como usted, ¿no? Cuando vio el tema, si tenía alguien alrededor y usted ya decía lo del aire, lo de los empleados, tenía que haberse fijado a ver, ¿no? ¿Qué estaban diciendo por ahí? Para eso, ¿qué tenemos? Un mecanismo, y ese mecanismo tenemos que trabajarlo, porque activa, da el procesamiento, selecciona, distribuye y almacena esa actividad cognitiva psicológica, ¿no? Es un set de procesos básicos que regulan lo que son las acciones voluntarias e inhiben pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, usted tenía el pensamiento de decir que las personas que son dueñas, pues no piensan. Y además tenía en los trabajadores y tenía ese sentimiento. Pero tenía que haber ejercido un control inhibitorio. Porque ellos son así, en realidad, ¿o no? Usted ha trabajado tiempo. ¿Así son? ¿Los dueños de esa tienda se preocupan de los trabajadores o no? La verdad, no mucho. Ya, bueno. Bueno, entonces no ejerció ese control. Pero para eso, ¿qué tenemos? Una serie de pruebas que se toman. Como les decía, cómo está el nivel de atención de cada uno de ustedes, ¿no? Y para eso se toman pruebitas de atención y vamos viendo un poco cómo es el proceso de aprendizaje de cada uno de los alumnos. ¿Por qué? Imagínense, la atención es la puerta del aprendizaje. Y como es la puerta, no hay memoria si no se ha aprendido algo, lógicamente. Entonces, por eso hay que intervenir a nivel cerebral en la atención. ¿Y la atención para qué nos sirve? Imagínense, si estábamos viendo que era para qué educábamos, era para solucionar problemas, tomar decisiones, encontrarse motivados y poder trabajar en lo que se llama la metacognición. ¿Ya? Entonces, miren qué importante es el tema de la atención. Inhibir otras funciones. Entonces, si tenemos muchos estímulos, habrá que controlarlos e inhibir un poquito las respuestas que no sean. Entonces, para eso tenemos que tener un autocontrol de nuestros pensamientos. Ahora yo les comento, ¿cómo podemos crear esos espacios de atención? Si alguien no conoce algo, a ver cómo le traslado. ¿Cómo yo enseño a un niño una computadora si nunca la ha visto? Si no tiene el concepto de computadora. ¿Cómo podría generar en ellos estímulos? Esos estímulos los podría controlar, dar respuestas, si él no sabe lo que es un ordenador, lo que significa un ordenador. Pero ¿cómo puede aprender? ¿Entendieron mi pregunta? Un ordenador, ustedes saben lo que es un ordenador, ¿no?
¿Qué es un ordenador? O una computadora, póngale. ¿Qué es para ustedes? ¿No saben? ¿Qué es una computadora o un ordenador? Con sus palabras. Miren que si no, van a tener que buscar en Wikipedia. A ver, les dejo que busquen en Wikipedia si quieren. Una computadora. ¿Qué es una computadora para usted? Es un centro de procesamiento de datos, de información. Están en Wikipedia. No, yo No, la creemos, diga, diga, diga. no, es solo que es un centro de procesamiento, una herramienta de trabajo. Muy bien. ¿Usted piensa que eso lo sabrá un niño? No, obviamente no. Israel, para usted, ¿qué es una computadora? Una herramienta informática, una herramienta de información para el manejo de información. Muy bien. ¿Eso lo sabrá un niño? No. Pero No. le podemos dar estímulos y puede recibir muchos estímulos y tiene que saber cuál es el estímulo correcto para producir el aprendizaje e inhibir respuesta de otros estímulos que sean irrelevantes. Sí, Yo creo que se le puede llegar al niño a través de los juegos, que es lo que más toman atención, ¿no? a través de lo que hemos dicho, a través de los sentidos, ¿no? Sentido, sí. Porque nosotros aprendemos. Estamos utilizando el ejemplo de alguien que no ha creado ninguna conexión y ninguna red hebbiana relacionado con el concepto de computadora. Alguien de cero, como el que aprende un idioma, que a través de fonemas y a través de sonidos aprende, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. ¿Cómo sería? Miren, vamos a ir viendo. Les voy a compartir. A ver. Este es un experimento que se realiza con niños. A ver, lo meta. A ver, este no. Vamos a ver un segundito para que se lo pueda colocar. ¿Cómo un niño podría... Yo sé, un juego es de un ladrón que roba cositas y hay muchos que se enfadan porque roban muchas cosas. Claro, el juego de Barce. Eso yo le tengo. Sí, qué guay. ¿Quieres que le mandemos un mail a tu madre? ¿Cuál es su dirección de mail? No tengo idea. No tengo ni idea, @hotmail.com. Sí. Sí. El niño no sabe nada de computación. La comida. La comida. ¿Y qué es lo que menos te gusta de tu madre? El vinagre. El vinagre de tu madre. Y no me mola tu vinagre. Te doy a ver a mandar. Ahí. No saben que es un error tampoco ellos, ¿no? Error. ¿Qué hay que hacer cuando se estropea el ordenador? Pues apagarlo y volverlo a encender. Pues ya tienes la licenciatura de informática. ¿Con eso? Ya es un ingeniero, ya. ¿Nos metemos dentro y vemos qué ha pasado? Sí, mira. Mira, mira. Mira, mira. Va por dentro, mira. Se van a meter dentro de una computadora. ¿Sí? Ellos no saben lo que es un sistema computacional, no saben qué es una computadora, no saben paquete de Word, no saben correo, no saben de nada. ¡Menuda tiro que me he hecho! Ha sido un resbalito de hielo. Un resbalito de hielo. Estamos dentro del ordenador. Pero estamos creando ambientes de aprendizaje. ¿Un ordenador? No. ¿Te mola? Mucho. Mira, estas son las carpetas. Las voy a tocar. La voy a sacar, así vemos lo que hay dentro, ¿vale? Mira. Sí, que es largo, sí. Hay fotos. Pero sé. Una araña.
¿Te gusta? No un poco porque pican. Pues la arrugamos. Sí, las que son bichos las arrugamos. Vale. Las voy a tirar a la basura. ¡Ay, la basura está ahí! Espera, Pues, te ayudo. Espera, mira. A ver si tú puedes. ¡Casi! casi la tiro. ¡Mira! ¡Casi! Casi. Ya está. Archivo eliminado. Esto es Twitter. ¿Quieres verlo? ¿Te mola el pájaro? Ellos no saben de redes sociales. Pues esto es Twitter, un pajarito. Qué sabe. Vamos a meter a Twitter. La liamos. Mejor que no se me Sí. ¿Sí? Qué bonita es. Qué bonita es la palomita. Oye, palomita. ¿Tú te has metido alguna vez en internet? No saben lo que es internet. Vale. Vale, mira. Podemos mirar. Wow. Anda. Aquí hay de todo, ¿eh? A ver qué más cosas hay. Mira, te enseño más cosas. Vamos a ver hasta luego. Ay, espera. El error. Para mandar el mail. Lo verde tiene que llegar hasta el final. Vale. ¿Le das? Lo que todos hemos sufrido, ¿no? Para que cargue cualquier... Email enviado correctamente. ¡Bien! Ah, lo hemos mandado bien. ¿Vamos a las palomas? El sistema se apagará en 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. ¿Qué me dicen? Interesante. Bueno, eso es lo que hay que crear. Esos espacios de aprendizaje, ¿no? De diferentes estímulos. Ellos no sabían nada, no saben ni qué es, ¿no? Una computadora, que es una herramienta, como han dicho. No saben ni lo que son los paquetes Office. Tampoco saben, ¿no? Lo que son las redes sociales. Tampoco saben lo correcto. No tienen ni idea, parten de la nada, por decirlo así. Ahí tenemos que ver. Tenían distintos estímulos de un lado a otro, pero ellos los tenían que controlar, tenían que inhibir algunas respuestas, y ahí se produce el aprendizaje y lo cognitivo. ¿Alguien más ahí que comente algo sobre este video? Por ahí, Araceli. Araceli creo que es mamá, ¿no? Sí, ¿Se ha quedado sin palabras? no, es lo que comentaba al comienzo, la única forma o la mejor forma de conocimiento a un niño es a través de los juegos. De crear esos espacios, pero tanto el niño como nosotros. También, sí. Hay que manejar esos estímulos, ¿no? Hemos puesto este caso porque era el que es un poco más llamativo, ¿no? Sí, porque antes de aplicarlo al niño también tenemos que entenderlo nosotros, ¿no? Y saber cuál es el mejor método para poder llegar a ellos. No significa que el primer juego que se nos presente, tenemos que saber cuál tiene que ser el mejor para poder aplicarlo. Entonces, entra ahí también nuestros sentimientos, también implica, ¿no? Karen dice, muy bueno, gracias por compartirlo. Vemos la creación de los estímulos, la atención de los niños, el aprendizaje a través de los juegos, claro. Los juegos pueden ser a través de lo que hablábamos, a través de proyectos, ¿no? A través de evidencia, a través de búsqueda, a través de gamificación. Entonces, como este loquillo de acá, todo pensamiento y sentimiento se manifiesta a través de la conducta que nos permite regular esa atención. Entonces, son nuestras propias conductas que nos llevan al aprendizaje. No cualquier persona, nosotros mismos.
Entonces, de una forma clara y vivida, el objetivo es que aparece un hilo de pensamiento y implica ciertas cosas. Pero lo más importante es que hay que focalizarlas, concentrarlas y hacerlas conscientes. Tenemos distintos test sobre atención. Vamos a ver si yo les puedo compartir un test. Vamos a ver. Algo preparadito por acá. A ver, esto ya. Son las pruebas. Esto ya. A ver. Esto ya lo tendríamos. Quiero que ustedes me digan, a quien le gusta de fútbol, ¿quién es de Messi? Aquí. ¿Quién es del Barcelona primero? ¿No hay nadie del Barcelona? Nada, Diego, está frito usted. Aplazado. ¿Alguien más es del Barcelona? Ya somos dos. Bueno, ya son mayoría. Vamos a ver. Kevin, ¿quién era este jugador ex del Barcelona? ¿Se acuerdan de Neymar? Un jugador extraordinario, con una calidad, ¿no? ¿Qué le ocurría a este jugador? Le ocurría un momento que cuando tiraba los penales, fallaba. Tenía una calidad, un diving, pero cuando llegaba a lanzar los penaltis, como vemos en este caso, se preparaba, le tenemos aquí en Brasil, y comenzaba la pena máxima, el árbitro, y él, bueno, le ven concentrado, estamos trabajando y este sería un experimento sobre atención. Paga. ¿Qué le pasó, no? Pero eso te puede pasar una vez, ¿no? Te puede pasar una vez. Pero en la vida dicen que nosotros los seres humanos tropezamos con la misma piedra 2 veces, ¿no? ¿Saben ese dicho? Segunda vez. ¿Y tropezará otra vez con el mismo error? Vamos a ver si hay más casos. Como ven. ¿Por qué piensa que le ocurre eso a Neymar? ¿Qué dicen los amantes del fútbol? ¿Qué me dicen? Estamos hablando de atención, no se olviden. Y esa es una prueba de atención significativa. Sus nervios, aparece una parte emocional. ¿Ustedes le veían la cara que tenía nervios? ¿Que estaba nervioso? Es que él piensa que se va a equivocar y se equivoca. Ya. No se paraba bien, entonces tenemos que el tema del cuerpo también ejerce. Estaba nervioso. ¿Qué más? ¿Qué más? La atención se ejerce, hemos dicho, el cuerpo. Si estaba nervioso era por el ambiente. Después hemos hablado de mente. ¿Se acuerdan ese multicomponente que ejercían la atención? Pienso que se preocupa más por distraer al arquero que por fijarse dónde está parado. Imagínense, yo les voy a dar una retrospectiva de lo que hablábamos, el concepto de acá. El cuerpo, el cerebro, la mente y el medio ambiente, ¿no? El cuerpo sería que no posicionó bien lo que es el pie. La mente sería el tema de sentirse, ¿no? El cerebro sería sentirse ansioso, nervioso.
El medio ambiente podría ser porque estaba en un estadio que le diera presión. ¿Y la mente qué sería? ¿Qué piensan? El exceso de confianza. Hace movimientos, como ven, que ponían que son inútiles, que no harían falta. Hace especulaciones que no debería hacerlas. Tal vez se debería concentrar más, filtrar, seleccionar, atender a los estímulos que tiene, del arquero, del medio ambiente, sostenerla y representar cómo yo voy a lanzar. Entonces, trabajaba muy mal en el tema de atención. ¿Qué hicieron con él? Para mejorar, por ser un crack, se trabajó con él, pero se trabajó en estos aspectos: cuerpo, cerebro, medio y mente. En mente era el tema de que él andaba un poquito como creyéndose el campeón del mundo, ¿no? Entonces se trabajó en todo esto. Y mejoró. Para que vean, eso es un caso en el deporte, pero él mejoró y dejó de fallar penaltis y dejó de comportarse como... ¿Lo habían pensado alguna vez que también dentro del deporte se trabaja espacios de aprendizaje? En ¿Por los qué? equipos europeos yo creo que sí. ¿Otra vez? Araceli, la escuchamos muy bajito. En los equipos europeos yo creo que sí. Todo, en cualquier lugar son espacios de aprendizaje, dentro del deporte, dentro de una empresa, dentro de la educación, ¿no? Entonces, imagínense, ahí intervenimos nosotros. Y la atención es muy importante, ¿por qué? Porque es un mecanismo de selección de distintas señales y activan y ponen en funcionamiento procesos y operaciones, ¿ya? Y que lo hacemos a través de los sentidos. Entonces, se perfeccionó un poquito la actitud que tenía Neymar. Entonces, simplemente es algo humano, que lo percibimos, que lo reconocemos y que tiene una intención. Y damos lugar a una acción neurocognitiva. Y esa es la base, los procesos cognitivos, los procesos de aprendizaje, ¿no? Que tienen que ser coherentes, tienen que tener una motivación propia y una continuidad. Para eso se trabaja en esas redes que hemos visto, en esas redes neuronales. Como ven aquí, ¿no? Ahí dibujado. La clasificación no nos vamos a tomar, pero se puede clasificar según los mecanismos implicados, según el objetivo a que va dirigido, según la modalidad y la amplitud. Voy a ver si yo les puedo poner un caso. Les voy a poner este experimento y quiero que después ustedes me digan qué tipo de atención están utilizando. Hemos utilizado algo simpático como son los niños. Entonces, vamos a dar, según los mecanismos implicados, puede ser selectiva, dividida, sostenida o alternante. A ver, vamos a hacer un casito de, ¿tienen papel y lápiz para anotar? Les doy un minuto. Para ver cómo es la atención. ¿Tienen? Avísenme, díganme un minutito para agarrar. Lógicamente, si siguen la presentación a la par en la plataforma, tal vez no necesitan lo que es un lapicerito para anotar. Vamos a hacer un pequeño jueguito. ¿Gilberto tiene algo para anotar por ahí? Sí, ¿no? Muy bien. Araceli creo que está en ello. Y por el chat. Entonces, primera cosa, los criterios para ver la atención puede ser selectiva, dividida, sostenida y alternada. Según el objeto al que va dirigido, puede ser interna o externa. Según cómo nos venga, si es algo interno, input, puede ser visual o auditiva. Según la amplitud o la intensidad, puede ser global o selectiva. No se tiene que aprender todo, pero más o menos, porque ahora vamos a ver cómo unos niños ejercen la atención. La amplitud puede ser concentrada o dispersa. Según el proceso, puede ser manifiesta o encubierta. Según el grado de control que tienen las personas en los espacios de aprendizaje, puede ser voluntaria o espontánea. O según el grado de procesamiento de intervención, puede ser constante
consciente, perdón, e inconsciente. Entonces, imagínense, ¿la atención tiene clasificación? Sí. ¿Según qué criterio? Sí. Entonces, todo esto lo podemos utilizar nosotros para mejorar los espacios de aprendizaje. Vamos a ver. Es una cámara oculta con niños y vamos a ver qué ocurre con ellos. Se ha preparado. ¡Un abrazo! Toma asiento. ¿Cómo va el COVID? Bien, la matemática se ve. Sí, ¿por qué? Porque no sé mucho de las sumas conllevadas. Las sumas conllevadas. Yo tampoco sé lo que es eso. Con derivadas. Tengo aquí preparada. ¿Sabes lo que es? Sí, huevo frito. Son guisantes. ¿Os gustan? No. ¡Toma guisantes! ¡Toma! ¡Toma tú! ¡Toma! ¡Toma guisantes! ¡Toma los guisantes! ¿Qué haces? Ya hace calor, ¿eh? Me voy a quitar la chaqueta. Pues este armario es mágico y podemos hacernos grandes o pequeños. Sí. Vale, quiero hacer. Cuando le demos a la palanca, sonará la sirena. Notarás algo en los huesos. Dale fuerte. Entonces vamos a intentar hacernos Un poco más grande. A ver qué pasa. ¿Salimos? Sí. Sí. ¡Nos hemos hecho grandes! Aleluya. Vamos a sentarnos en el sofá, a ver si cabemos. Ponos aquí. Ay, yo no cabo. A ver, ponte aquí. ¡Ay, que no cabemos! ¿Mira el huevo? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues la dejamos aquí, ¿vale? Vamos a hacernos más cosas. ¿Entras tú primero? Entra. Espérame ahí, ¿eh? Espérame ahí, amigo. ¡Ay! Ah, ¿cómo quieres acercar a más pequeño? Vale, pues dale a la palanca. ¡Ya! Un poquito luz, lo paramos. ¡Ya! Nos hemos hecho más pequeños. ¿Qué te parece todo esto? ¡Ostras! Esto es gigante. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me dicen? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué tipo de atención? Estamos Visual. trabajando visual, muy bien, según por dónde le llega, totalmente de los sentidos, ¿no es? ¿Qué más? Manifiesta. Manifiesta, sí o sí, totalmente, ¿no es? En el proceso, ellos han intervenido en todo el proceso de ¿qué? De volverse gigantes a pequeños, ¿no? A ver, miren un poquito la pantalla, ¿qué más? ¿Piensan qué tipo de atención hemos utilizado ahí para que ellos aprendan lo que son los tamaños, ¿no? A ver, yo tengo una clara. Según el grado de control, ¿es voluntaria o espontánea? ¿Qué dicen? ¿Voluntaria o espontánea? Voluntaria. Bien, muy bien. Tenemos esta, manifiesta, tiki, hemos dicho visual. ¿Qué tenemos? ¿La intensidad es global o selectiva? Muy bien. Después, ¿qué más podríamos? ¿El grado de procesamiento, consciente o inconsciente? Consciente. Perfecto. Mecanismos implicados, es selectiva, sostenida, alternante. A ver, les ayuda un poquito. Sostenida, ¿no?
Y el tema de monitoreo es externa, ¿no? Y amplitud concentrada, porque están... Entonces vean un poquito, simplemente este es un experimento que se ha hecho para manejar el tema del aprendizaje, siempre utilizando, como le decía, algo simpático, como son los niños. Y eso sería un espacio de aprendizaje. Y esos serían los tipos de atención. ¿Qué tal? ¿Les ha parecido bien, no? Hoy va de niños esto. Entonces, podríamos hacer pruebas para la atención. Entonces, se puede dividir también en voluntaria y espontánea en estos niños que han vivido algo voluntario, ¿no? Consume energía, tienen una conciencia, hay que mantenerlo en un tiempo más largo, es el aprendizaje formal que conocemos. Entonces, aquí hay procesos automáticos, ¿no? Que no requieren mucho consumo de atención ni esfuerzo, pero todo eso lo tenemos que, a través de este sistema de atención que se llama un sistema activador reticular ascendente. Y está localizado en otra parte, en el tronco encefálico. ¿Para qué? Para que vaya al sistema límbico, a la amígdala, y lo almacenemos, si es algo agradable y reconocido, en la memoria a largo plazo. Entonces, si es algo interesante como lo que han vivido ellos, van a aprender lo que son las proporciones, lo grande, lo pequeño, ¿no? Y es a través de ese sistema activador reticular. En cada uno de los cerebros de esos niños se le habrá iluminado el sistema activador reticular ascendente. Y eso sería la radiografía, por decirlo así, de cada uno de lo que aparece. Entonces, esos modelos de redes de atención pueden ser mantenidas, de selección o de control. Y para eso siempre tenemos que alguien que nos ayuda, una parte del cuerpo y un neurotransmisor. Han escuchado un poquito de la dopamina, ¿no? Que libera el cuerpo. Y eso hay que liberar en cada uno de los estudiantes suyos dopamina constantemente. Dopamina, ¿para qué? Para que tengamos una atención ejecutiva. ¿Y dónde interviene? Pues en los prefrontales, que se iluminarán. Si queremos tener una selectiva, pues tenemos que segregar en cada uno de los cerebros de las personas que están en espacio de aprendizaje, en el parietal, la acetil. Y si queremos una sostenida, pues noradrenalina. Entonces, así quedaría nuestro cerebro. Si queremos ver, según Posner, el tema de la atención. Entonces, siempre algo sostenido y mantenido sería para una alerta, algo como ven ahí el bebé, ¿no? Que se extraña. Si es algo vigilado, bueno, es durante un tiempo mayor. Si es focalizado, que nos interesa, sería el miravoz, ¿no? Algo que será relevante, ¿no? Que sería donde vamos a intervenir nosotros dentro de un foco o un zoom. Y la atención dividida, que son distintos estímulos. Entonces, un poquito ahí sería cómo nosotros vemos a nivel cerebral lo importante. Donde tenemos que trabajar es en esta atención, en la atención ejecutiva, donde hay que focalizar y hay que flexibilizar. ¿Por qué? Porque nos ayuda a la toma de decisiones, la detención de errores, ¿no? Entonces, siempre en los espacios de aprendizaje nos vamos a ir a la atención ejecutiva. ¿Cómo podemos evaluarlo? Le ponemos tareas y dependiendo de eso podemos ver qué tipo de atención. Si queremos trabajar sobre una atención, nosotros somos los que tenemos que desarrollar esas acciones y esas tareas. ¿Eh? Por ejemplo, dígame una tarea que hayan hecho últimamente en el trabajo, el día de hoy. Vamos a poner ejemplo. Una tarea que han hecho en su trabajo el día de hoy. A ver, los tengo por ahí todavía.
una tarea que hayan realizado en su trabajo el día de hoy. Somos 12 que me dicen, Araceli está con su bebé, con sus hijitos, Gilberto que me dice. Bueno, hoy fotografía de una sesión fotográfica que hice, seleccionando las mejores para luego pasar al proceso de edición. Muy bien. Para hacer toda esa tarea, vamos a ver qué tipo de atención utilizó. Vamos a analizar eso. ¿Serían tareas que miden el tiempo y reacción en milisegundos? No, ¿no? Porque no era algo de alerta, ¿no? Fuera, ¿no? Vamos haciendo un cheli. ¿Utilizó esta? No, ¿no? La de alerta no, creo que no. Focalizada y selectiva. Tareas que requieren capacidad de filtro entre estímulos dianas, auditivos, visuales y estímulos distractores. Usted estaba dentro de su laboratorio, ¿no? ¿Estaba dentro de su laboratorio? Sí. Bueno, vamos a dejarlo. Sí. Muy bien. Después, tareas dobles en las que el sujeto debe manipular mentalmente dos informaciones diferentes y procesarlas. ¿Qué dice? No, ¿no? No. Tareas dobles en las que el sujeto debe manipular mentalmente dos informaciones y procesarlas. Yo creo que no. Y tarea generalmente larga y monótona que debe responder a un estímulo auditivo y visual diferenciado. ¿Qué dice? Porque es muy monótono hacer eso. ¿Sí o no? Para mí sí, la verdad, porque dentro de los procesos uno de los que más me cansa. Pues ahí tiene la respuesta. Ha utilizado un tipo de atención sostenida y vigilada. Cuando tenga que enseñar a otras personas, ¿no?, a realizar el trabajo que usted desarrolla excelentemente, ya sabe qué tipo de atención tiene que ejercer sobre ella, ¿no? ¿Tenemos la solución? Sí, ¿no? Entonces tendrá que crear tareas y este es el tipo de atención. Es un ejemplo, ¿no? Perfecto, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A ver qué nos dicen por el chat. Registro de transacciones de compra, dice Karen. También podríamos utilizarlo de ejemplo, pero bueno, para lo próximo utilizamos el ejemplo. Bueno, entonces para eso tenemos que tenemos que hacer procedimientos neurocientíficos para promover la concentración, hemos dicho que la atención. Y para eso, individualidad, las emociones de cada uno, es la creatividad y el tema de conocer el funcionamiento del cerebro. Esto es básico. Respetar la individualidad, respetar las emociones que se producen, el tema de la creatividad, respetarla y no ponerla en tela de juicio, y el conocimiento de las neurociencias. Estos son principios básicos para aumentar la concentración. El control de las emociones se producen por las conexiones y el aprendizaje, ¿no? Y eso provoca cambios de comportamiento, tanto positivo como negativo. Por eso yo les decía desde el principio, hay que crear experiencias de aprendizaje. ¿Por qué? Porque seguimos con el sistema de activación reticular, ¿no? El SAR. ¿Y dónde está todo eso? En los lóbulos prefrontales. Aquí se produce. Si hablamos de amígdala, hablaremos de cuando nosotros ejercemos un tipo de atención de alerta. Entonces nosotros tenemos que crear lugares ordenados, agradables, ¿no? Brindar seguridad, ser positivo, ¿no? Es muy importante todo eso. Utilizar un volumen, porque hemos dicho que queremos activar el núcleo emocional del cerebro, el sistema límbico y que sea la información algo significativo. Entonces pasaría a lo que llamamos la atención racional dentro de lo conocido como cerebro, como ven aquí, de logros. Ese cerebro racional, sin presiones sociales, ¿no?
sin que haya una lucha, una fuga de información, estrés en el aprendizaje, confusiones. ¿Por qué? Porque si se produce estrés y confusiones, aparece la amígdala. Entonces, esa amígdala toma decisiones y esa decisión siempre va a ser de defensa. Entonces, nosotros no podemos producir decisiones de defensa en aprendizaje. Simplemente tenemos que potenciar esa información y convertirla otra vez más en memoria a largo plazo, y eso va acompañado a una emoción positiva y una liberación de neurotransmisores que nos dan una sensación de placidez. Y para eso está la dopamina, que descargamos del cerebro, y si descargamos dopamina, producen experiencias agradables. Por eso hay algunas drogas donde producen dopamina, para tener experiencias agradables. Pero nosotros no necesitamos drogas, sino que ustedes tienen que drogar a las personas que se pongan enfrente de ustedes para crear esas experiencias agradables. Y para crear esas experiencias, liberen propiamente neurotransmisores, como es la dopamina, creando ambientes libres y ambientes saludables y llenos de libertad, de placer. ¿Por qué nos hemos parado en esos lóbulos prefrontales? Porque nos sirve potencialmente en el aprendizaje para estas cosas, ¿no? Para controlar impulsos, para la creatividad, para el manejo de las emociones, para la empatía. Por eso es tan importante en el aprendizaje y dentro de las neurociencias estos lóbulos prefrontales. Entonces, no se olviden, importante la amígdala, que nos sirve para la protección, y los lóbulos prefrontales. Otro aspecto que tienen que intervenir ustedes es en el tema de la empatía entre el docente y el alumno. Entonces, muy importante porque tienen que manejar ese multicomponente, ¿se acuerdan de la atención? Esos sentimientos, ¿no? Y las emociones del prójimo. No se olviden, otro puntito más, que ya vamos terminando, la creatividad y no provocar miedo al error. Entonces, siempre ustedes tienen que ser positivos, abiertos a los cambios, ¿no? No obligar a la memorización, porque, bueno, imagínense. Entonces, como herramienta siempre, ustedes se enmarquen la creatividad. Ser creativo demanda el uso de inteligencia. Y si demanda el uso de inteligencia, nosotros producimos nuevas conexiones, ¿se acuerdan? Y esas redes hebbianas. Y si producimos nuevas redes hebbianas, producimos aprendizaje. Muy bien. Entonces, de ahí tenemos que nos basamos en lo último, en lo relacionado con que todos somos diferentes y aprendemos de manera distinta, porque ese es el resumen. Somos diferentes y aprendemos de manera distinta, y nuestra inteligencia se basa en ¿qué? No en esa medición que tenemos, sino en la capacidad de resolver problemas y elaborar productos innovadores. Es lo que aparece con conceptos nuevos, como lo que se llaman inteligencias múltiples, ¿no? Esa espacial, naturalista, interpersonal, musical. Entonces, aquí tenemos el broche final que tenemos que ver, ¿no? No podemos dejar atrás esos talentos, esas fortalezas y esas debilidades. ¿Para qué? Para personalizar el aprendizaje. Y principalmente para personalizar utilizaremos la inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional. Muy bien. Entonces, veremos de qué se trata esa inteligencia emocional. Entonces, después de terminar este tema, veremos lo relacionado con la actividad número 4. Así que acompáñenme. Les dejo que todavía abran lo que es la actividad relacionada con la 4, porque la vamos a ir viendo. Esa actividad número 4. Estamos allá. Me van diciendo ustedes si ya entraron en la actividad número 4. Pueden ver mi pantalla compartida. ¿Qué me dicen? Sé que todavía los tengo por ahí. Por el chat me contestan. Sí, ya entré. Muy bien. Entonces les voy a explicar un poco relacionado con la actividad número
Bueno, entonces comenzaremos con el tema del programa de Aulas Felices. ¿Me siguen, no? Vamos ahí. Establecer las diferencias y similitudes entre dos programas educativos de aprendizaje. Entonces, vamos a utilizar una herramienta que se llama estudio comparativo. ¿Ya? ¿Para qué utilizamos el estudio comparativo? Simplemente es un organizador de conceptos donde hacemos un cuadro sinóptico comparando una información y contrastamos distintos elementos de un tema. Este tema que vamos a trabajar es la inteligencia emocional. Hacemos cuadros con estructura de columnas y filas. Cada columna debe tener una etiqueta con una idea o un concepto principal. Se cruzan, puede haber distintos slots o huecos que se pueden llamar en español y distintos conceptos y principios. La forma de diseñarlo, bueno, los temas centrales van a la izquierda, en las filas, en la parte superior, los temas claves aparecen. Entonces, en principio, esto sería un poquito como nosotros podemos hacer un estudio comparativo utilizando un cuadro comparativo. Si nos metemos a realizar los pasos, hasta ahí, creo que estoy yendo un poco rápido. Hasta ahí, ¿podríamos entender lo que es un cuadro comparativo? Tomo aire y les escucho. Les estoy escuchando. Licenciado, una pregunta. ¿A qué se refiere con cuando dice en la parte superior de las columnas se colocan las etiquetas de las ideas o variables que desarrollan dichos temas? Cuando, por ejemplo, utilizo lo que es un cuadro comparativo, lo puedo utilizar para investigación. Si lo utilizo para investigación, aparecerían variables, ¿no? Son variables que se representan en una hipótesis, ¿ya? Si fuera, como es el caso ahora, no serían variables, serían distintos conceptos, ¿no? Porque usted, a ver, distinta, aquí está. La parte superior se colocan ideas, que en este caso serían ideas, y variables serían cuando yo lo utilice para una investigación. Esto podría ser una herramienta utilizada cuando realicen su tesis, ¿no? Y hablarían de variables. Ahora mismo nosotros lo arrojamos con ideas nada más. Ideas, conceptos, ¿no? ¿Por ahí resuelta? Muy bien. ¿Alguna dudita más de cómo se realiza un cuadro comparativo? Sí, no. Así, así, ¿cómo va la cosa? Bien, yo Alejandra me ha sonreído. Gilberto no sé si va bien o mal. A ver, un movimiento de ceja por lo menos, algo corporal. ¿Entendido? Para el cuadro. Se ha congelado. Se ha congelado un poquito. Ahora repita, ¿no? Perdón. Allá. Uno basado en el texto que se nos ha brindado y otro en el que vamos a investigar sobre sobre el tema o en el mismo cuadro tienen que estar comparados los dos. Perfecto. Entonces, como es una investigación, porque para eso se utiliza un cuadro comparativo, para hacer una investigación, es una herramienta, ¿no? En uno tendría que aparecer el programa de Aulas Felices, que es un programa que habla sobre la psicología positiva, ¿no? Sobre el tema de inteligencia emocional, y otro que ustedes puedan encontrar. Por ejemplo, hay programas que trabajan con música, hay programas que utilizan no con tecnología, hay programas que utilizan con juegos. Entonces tendrían que buscar otro programa para compararlo y ver, ¿no? ¿Qué ideas tienen parecidas, qué conceptos tienen parecidas, qué objetivos, qué principios, y ahí harían la tabla. Por ejemplo, en qué se basa, en qué objetivo se basa, o qué conceptos tienen parecidos o distintos, qué principios, o qué observaciones tienen entre uno y otro, si son parecidas, si son iguales, qué le describe a ese programa que yo le presento y al programa que han encontrado. Pero tienen que ser programas de aprendizaje, ¿no? Basado en lo que es la inteligencia emocional, ¿no?
o psicología positiva. El que yo les presento es de psicología positiva basado en inteligencia emocional, ¿no? O otro programa si encuentran que arroje en la atención, ¿ya? Si no encuentran sobre inteligencia, sobre la atención, porque lo que nos lleva esta semana es la importancia de la atención dentro del aprendizaje. Licenciado, una pregunta. ¿Tiene algún modelo y que sí o sí tengamos que realizar? Porque estaba viendo en la rúbrica que dice, los temas centrales se ubicaron en la columna izquierda y en correcto orden, y en la parte superior se colocaron las variables. Entonces, ¿La escucho? eso no. ¿Solo eso entonces, licenciado? O sea, no. Como que no entiendo qué forma debe tener el cuadro. Licenciado, yo tengo un cuadro que ya preparé. No sé si con eso podríamos verlo y a lo mejor darnos la idea de si vamos bien o vamos mal. Si quiere, lo puede compartir. Usted sabe que hay bueno, si quiere le doy yo, ¿no? Usted entró la otra vez con mi computadora, ¿no? No, pero ahí mandé el link del libro virtual que igual estuve probando, entonces ahí podemos verlo en su misma pantalla, lo mandé por chat. Ah, perfecto. Vamos a ver qué tal. Después aquí, vamos a ir viendo. Vamos a ver. Un segundito que pueda modificar un poquito por acá y lo pueda ir haciendo un poquito grande. Deme ahí. Yo voy a separarles. Por ejemplo, tenemos el de Aulas Felices y un proyecto educativo para desarrollar la atención plena. Bueno, pues aquí. Por ejemplo, habla de un concepto que es psicología positiva. Bueno, pues la psicología tiene aspectos positivos encaminados. Uy, a ver que lo cerré. Ahora lo he cerrado, parece que no quiero. Vamos a ver. Voy a hacer más chiquito. Beneficios de la atención plena. Bueno, aquí tiene usted cómo se practica. Esto es un cuadro, simplemente, así estaría bien. Lo están viendo todos y todas, ¿no? ¿Lo ven? ¿Cómo es un cuadro? Simplemente, si quieren poner, ahora vamos a interpretar un poco cómo sería un cuadro. Nos vamos acá. ¿Qué dice? Es un organizador de conceptos, ¿no? Se estructura por columnas y filas. ¿Teníamos en ese ejemplo columnas y filas? Sí. Cada columna y fila tiene que tener una etiqueta. ¿Tenía una etiqueta? ¿Se acuerdan en el lado que tenía? Tenía la etiqueta, ¿no? Puede tener información sobre qué, sobre hechos, conceptos, principios, observaciones. ¿Los tenía o no? Vamos a ir. Es simple, ¿no? ¿Lo tenía o no lo tenía? Vamos a valorarle si lo tenía o no. Un poco más y le ponemos la nota. ¿Le ponemos la nota o no? ¿Qué dicen ustedes? Tenía todo lo que es un cuadro. Ahora está tardando un poquito en cargar. Pero sí, era en base a eso. Por ejemplo, ¿cómo se diseña? Pues simplemente los temas centrales van en la parte izquierda de las filas. En la parte superior se colocan etiquetas e ideas. Un poquito cómo pueden estructurar ustedes. Pueden poner los temas principales en un primer lugar, después los secundarios pueden utilizar hasta colores si quieren, negrillas, distintos, ¿no? Distintas escrituras, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de lo simple a lo complejo. Es un cuadro que les sirve a ustedes para investigar. Entonces, cómo lo acomoden ustedes depende de cómo lo encuentren, ¿no? Pero están comparando uno a otro. Por ejemplo, si lo hacen de lo simple a lo complejo, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, eso depende de ustedes, ¿no? Pero su trabajo está bien realizado. ¿Usted se quedó todavía con dudas? Pregúnteme algo más. Alejandra. No tiene mucha ciencia, sino simplemente el contenido que lo van a poner ustedes.
A mí me queda claro ya. Muy bien. Parecía más de lo que es, pero no es. ¿Ya? Alejandra, ¿qué me dice? Sí, quedó claro, licenciado. Gracias al compañero. Espere, que la voy a mirar, que no la veo, a ver si me está mintiendo. Quedó claro. Bueno, un poco me está mintiendo. Pero ahí ya avanzamos. Los pasos para seguir en la elaboración de esta actividad, esto simplemente en qué consiste para que ustedes puedan utilizar siempre en una investigación que estamos haciendo ahora, un cuadro comparativo. ¿Qué van a hacer? Primero hacemos la lectura del texto que le he proporcionado, llamado Aulas Felices, desde la 11 a la 51, ¿ya? Después de ello, ¿qué hacemos? Una búsqueda bibliográfica de otro programa nuevo que trabaje con la atención. Si encuentran sobre atención basada, ¿no es?, en psicología positiva, ¿no es?, en inteligencia emocional, bien. Pero pueden utilizar otro de atención utilizando la música, utilizando el cuerpo, ¿no?, utilizando las TIC. Entonces tendrán que realizar una búsqueda. Después de que tienen los dos programas, realizo ese cuadro comparativo. ¿Ya? Después determino mis conclusiones, si hay algo parecido, si no hay algo parecido. Y cuando ya tengo eso, ¿qué hago? Construyo mi libro virtual. El libro virtual hay un video tutorial donde es muy simple, donde ustedes se inscriben, ¿no?, donde lo realizan. No es muy complicado. Y ese libro que tiene que ir con una introducción, el cuadro comparativo y lo más interesante, las conclusiones y recomendaciones, que les permite el haber hecho ese cuadro comparativo, que les permite el haber hecho la investigación. Ese documento les pido que lo suban en PDF, no lo suban en Word, para que pueda ser más fácil el tema de corregir. Siempre en la carátula pueden colocar el enlace del libro virtual, porque a mí me van a tener que mandar, en principio, todo esto escrito, ¿no? Escrito en PDF, la introducción, el cuadro y las conclusiones. Una vez que ya han hecho esto, ya pueden crearlo en el ISO, porque solamente subir el PDF, colgarlo y ya tendrían el enlace. ¿Entendieron el proceso? Quiero escucharles. Por ejemplo, que nos ayude el compañero cómo lo hizo, que ya lo tiene hecho. Yo, mientras tanto, voy poniendo el enlace. ¿Cuál fue su proceso? Sí, no, como usted dijo, encontré un nuevo programa, que hay muchos, la verdad, en internet, que hablan del tema de la atención. Y después me puse un poco a comparar uno y otro, y cuando ya lo tuve el cuadro, hacer la introducción, las conclusiones y el proceso para el ISU es bien sencillito. Solamente hay que registrarse. Y después nada, es subir el archivo en PDF y ponerle un título y publicarlo. Y ahí ya en la parte de compartir te da el link, que es el que les pasé por el chat. Perfecto. Pues tenemos el ejemplo. Así sería. Las conclusiones son suyas, el cuadro comparativo es suyo y la introducción es suya, donde va a explicar. Lógicamente, yo también les pediría que en esa introducción, que no estaba ahí, me coloquen si tienen el enlace de donde han sacado el documento, ¿no? Para que yo pueda saber. En esa introducción es muy importante que me escriban el título o el enlace si lo tienen, porque ya todo como está digitalizado, para que yo sepa de qué se trata el programa, ¿no? Aquí tal vez estaría más completo, yo no he podido verlo, pero voy a intentar ir para allá. Si usted me pone de qué se trata el otro programa y si tuviera el documento, ¿no? Sería perfecto. Licenciado, ¿eso en la introducción o lo hacemos en la parte le añadimos una parte de bibliografía? No, en la introducción, La bibliografía podría ser, se utiliza, pero yo solamente le estoy pidiendo que compare entre dos. Entonces, su bibliografía no haría falta. Es más fácil que en la introducción usted no me va a explicar mucho sobre el programa de Aulas Felices, porque yo lo conozco, pero sí me va a hablar un poquito más de ese programa de atención, ¿no?, que ha encontrado. Entonces me va a explicar, bueno, no hace falta que lo copie todo,
sino simplemente me ponga el enlace ahí. Un poquito con sus palabras, ¿no? Y así yo sé de qué se trata. Porque puede ser algún programa que yo no conozco y también me sirve para aprender a mí. Y para aprender, porque después lo vamos a compartir todos, ¿no? Por eso no les he pedido bibliografía, porque solamente van a hacer la búsqueda de un programa. De un texto, de un documento, ¿no? Consultitas por ahí. No se olviden que después lo tienen que compartir aquí, ¿ya? Aquí ya está el programa de Aulas Felices y compartirían bueno, se nos ha ido por el tiempo, compartirían lo que es el enlace. Comparten el enlace, lo copian ahí y ya cualquiera de nosotros podemos ver ese libro virtual, como hemos visto con el Padlet, con ese panel parlante. Y lo compartimos siempre al principio de la clase del próximo día. ¿Alguna dudita relacionada con este? Porque tendríamos lo que es el foro, ¿no? Que no hay mucho, es otra experta, muy interesante. Yo he tenido el placer de conocerla, entonces yo se lo traslado. Habría que ver lo que es, por qué imitamos en el aprendizaje y lo importante de las neuronas espejo. Entonces, solamente sería cómo ha ido las respuestas. Bueno, por aquí ya tenemos a Gilberto, que pudo trabajar, y vamos viendo un poquito. Engánchense con las conversaciones de Gilberto, ¿no ves? De la interpretación, es muy importante eso. Y no tendríamos mucho más para esta semana. ¿Algún comentario por ahí? Un comentario, no sé, hay uno de los videos que se nos dejó como referencia que no, creo que lo han deshabilitado de YouTube. Creo que es el primero. No sé si es muy relevante, o sea, si podemos prescindir de ese video o si nos puede dar otro que hable sobre ese tema que se debería conocer. Yo lo resuelvo ahora inmediatamente y lo colocaría lo que es siempre las respuestas del docente y ahí le comparto el enlace. Les indico cambio del video de la semana. A veces es que se rompen los videos, ¿no? Por ciertas cosas, como no son de nuestra propiedad, y le modifico. Perfecto. Eso, tarea para mí. Eso Okay. Sí. Con gusto. Sí. Creo que o sea, YouTube lo deshabilitó porque infringía algún entrar al video por motivos de que usa material que no debía, ¿no? Habría que ver por ahí. A ver, habría que ver cuál es el motivo, lo que fuera. Okay. Eso se ve. Okay. Perfecto. Bueno, dejé de compartir ya la pantalla, ¿no? ¿Me pueden ver todos y todas? ¿O ven pantalla compartida todavía? Vemos pantalla compartida. A ver, pues no, ya no quiero compartir, ya no quiero compartir. ¿Alguna dudita por ahí más para que me puedan? Bueno, pues entonces con eso finalizaríamos un poquito. ¿Se acuerdan lo que hemos visto relacionado? ¿Alguna consideración por ahí que me digan? ¿Algo que me digan? Para que yo me pueda despedir de ustedes. ¿Algo más por ahí? Porque si no, yo me voy despidiendo de ustedes. Estaba viendo para despedirme de ustedes, pero me voy despidiendo de cada uno de ustedes. Entonces, ha sido un placer tenerlos. Cualquier duda por el chat nos vamos comunicando. Y me despido de cada uno de ustedes. Pauso ya.